Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Quiero agradecer infinitamente a nuestro Dios por este privilegio glorioso que nos concede la oportunidad de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Son todos bienvenidos y gracias porque nos acompaña en esta hermosa tarde, agradeciendo a Dios este privilegio maravilloso de poder estudiar su palabra, que nos lleva al desarrollo y a la madurez espiritual. Voy a invitarle en esta hermosa tarde para que se una conmigo. Vamos a hacer una oración especial al Señor. Vamos a pedir que su Espíritu Santo dirija nuestra vida y tome control en este momento del tiempo que vamos a estar en el aire, y que el Señor pueda, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, neutralizar toda fuerza de oposición que se levanta contra su palabra. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Agradezco en una forma muy especial este privilegio que nos concede en esta hermosa tarde, poder nuevamente estar en el aire para compartir el mensaje poderoso de su palabra. Gracias, Señor, por este privilegio maravilloso, y ahora te pido que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. Usa mi intelecto, usa mi vida en la exposición del mensaje glorioso, Señor, de tu palabra. También pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos que en esta tarde van a escuchar el mensaje poderoso de su palabra. Te pido, Señor, que los edifiques en la santísima fe, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. También yo intercedo en este hermoso momento por cada uno de ellos que esté pasando alguna dificultad. Yo te suplico, Señor, que tengas misericordia y lo bendiga. Mire el que está pasando en un momento de tribulación en este día. Te pido que tu gracia lo sostenga. Fortalece la fe, Señor. Si hay alguien que está adoleciendo de alguna enfermedad, en este momento te pido que pongas tu mano de sanidad sobre ese cuerpo y restáuralo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta oración, y ahora te pido que tomes control en esta hermosa tarde del mensaje precioso de tu palabra. Amén. Bien, hermanos y amigos, en esta hermosa tarde vamos a darle continuidad a esta hermosa epístola de Hebreos. Y ahora nos toca estudiar el capítulo número 3 de Hebreos. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Yo leo la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno éste, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos
en la esperanza. Bien, hermanos y amigos, aquí hay un punto muy interesante que nos expone el escritor a los Hebreos, y nos presenta que Cristo como Hijo es superior a Moisés como siervo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 1 encontramos una frase muy importante que dice: hermanos santos. Hermano y amigo, los creyentes en Cristo son santos porque son apartados y separados para Dios. Este es el sentido que enfoca el escritor a los Hebreos cuando él dice: hermanos santos. Ahora, amigo oyente, no habla de personas canonizadas por la Iglesia romana. Otro aspecto importante que encontramos aquí: participantes del llamado celestial, dice el escritor. Amigo, tenemos parte en el llamamiento que viene del cielo y también invita a ir al cielo. Hace celestial, amigo oyente, el carácter de los participantes de ella. Otra palabra importante que encontramos en este contexto, en el versículo número 3, dice: considerad. Aquí, amigo oyente, el objeto de la consideración es Cristo Jesús, que es apóstol y sumo sacerdote. Ahora, amigo oyente, un apóstol es enviado de Dios al hombre con un mensaje. Este es el propósito, estimado hermano y amigo, y el enfoque que hace el escritor en este maravilloso contexto del capítulo número 3, del versículo 1 al versículo número 6. Ahora, amigo oyente, también el escritor habla un sumo sacerdote. ¿Pero qué es un sumo sacerdote? Es el que va del hombre a Dios con un mensaje. Amigo oyente, Cristo ocupa los dos lugares. El lugar, amigo oyente, de apóstol y de sumo sacerdote. Otro aspecto importante, amigo oyente, es que el versículo 2 nos dice que Jesucristo fue y es fiel a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Retomaré un texto maravilloso en Números capítulo 12, versículo número 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. La casa en cuanto a Moisés se refiere, amigo oyente, al pueblo de Israel. En cuanto a Cristo se refiere, amigo oyente, se refiere a los creyentes. Versículo número 6. Ahora retomaré el escrito de Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 5, para que usted entienda, amigo oyente, que en cuanto a Cristo se refiere a los creyentes. Veamos lo que dice San Pedro Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, amigo oyente, en los versículos 3 y 6, el arquitecto tiene mayor dignidad que el edificio que construye. Moisés no construyó la casa, nada más fue siervo en ella. Es lo que dice el versículo número 5. Cristo tiene mayor gloria, amigo oyente, porque Él es el constructor y es hijo en la casa y no siervo. Es lo que nos dice el versículo número 6. Ahora hay una
frase muy interesante que incluye el escritor y dice: si retenemos firmes, los cristianos verdaderos, amigo oyente, son los que retienen su fe hasta la muerte. Los que nada más hacen una profesión pero no aceptan a Cristo de corazón, son los que no siguen fieles al Señor. Ahora, amigo oyente, el autor escribió a judíos que tenían la tentación de regresar al judaísmo. Ahora, amigo oyente, encontramos otra parte importante en los versículos 7 al 19. Peligro de la incredulidad. Amigo oyente, este peligro es latente en el día de ahora. Veamos el versículo número 7, cuando dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso número 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra fe. En el verso, amigo oyente, 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, el versículo número 15, entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿O con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amigo oyente, retomemos esta porción importante del versículo 7. El Espíritu Santo dice: entonces en el Antiguo Testamento, amigo oyente, inspirado por Dios, porque los siguientes versículos son del Antiguo Testamento, el Salmo 95, versículos 7 y 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, estuve disgustado con la nación. Y dije: pueblo que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En el versículo número 8, amigo y oyente, rehusando obedecer la palabra, resulta, amigo oyente, en un corazón duro. Éxodo capítulo 7, verso 13 y Éxodo capítulo 8, verso 15. La provocación, amigo oyente, la encontramos en Éxodo capítulo 17, verso 7
que luego la estaremos retomando. El pueblo de Israel dudaba que Dios estaba con ellos. A pesar de la nube que los guiaba, amigo oyente, y el maná que caía del cielo por su comida, y el milagro de cruzar el mar Rojo en tierra seca. En Éxodo capítulo 7, verso 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová había dicho. Éxodo capítulo 8, verso 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En Éxodo capítulo 17, verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En el verso número 9, amigo oyente, vieron por 40 años la mano de Dios, así con ellos. En el verso número 10, con razón Dios se disgustó con ellos. El corazón que no cree, amigo oyente, es un corazón extraviado. En el verso número 11, el hombre puede, amigo oyente, provocar a Dios a ira. En Deuteronomio capítulo 1, verso 32 al 36, y consideramos a este escrito, amigo oyente, porque es una ira justa. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré y que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él daré la tierra que pisó, y sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Verso número 12. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, al retomar el versículo número 12 del capítulo número 3, encontramos que los israelitas son un mal ejemplo para nosotros. No debemos de ser como ellos. Un corazón que no cree, amigo oyente, es un corazón malo. Incredulidad describe como, amigo oyente, cómo es el corazón. Y el resultado de no creer, amigo oyente, es simplemente apartarse del Dios vivo. En el verso número 13, encontramos, amigo oyente, lo siguiente. Hay que animar a los pecadores que acepten a Cristo hoy, antes que por el pecado sean completamente engañados. Hay que animar a los salvos a servir al Señor el día de hoy. En el versículo número 14, amigo oyente, los verdaderos creyentes son los que perseveran hasta el fin de la vida. ¿Entiende usted, amigo oyente, quiénes son los verdaderos creyentes? Hay personas que dicen que en aquel día se va a ver para dónde ellos van a ir. Amigo oyente, este es el pensar de la gente, pero no así la revelación de la palabra. Los verdaderos creyentes son los que perseveran hasta el fin de la vida. Cada persona, amigo oyente, debe de preguntarse a sí mismo, ¿he recibido por fe a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿No le parece una pregunta, amigo oyente, interesante? En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinémonos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo número 15, amigo oyente, del contexto leído, nos habla, la salvación es limitada, no en cantidad a los que pueden salvarse, sino en cuanto, amigo oyente, es limitada en esto. Hoy, no hay mañana. Para la salvación, amigo oyente, está limitada al presente, sino hoy, y no hay mañana. En los versículos 16 y 19, aquí encontramos, estimado hermano y amigo, algo especial. No creyendo a Dios, causó a los otros pecados mismos de Israel y los robó las bendiciones de Dios. San Juan 3:18 encontramos y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, amigo oyente, entremos al capítulo número 4 de Hebreos. Y aquí encontramos un aspecto importante, amigo oyente, del versículo 1 al 7. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos el verdadero descanso del creyente. Veamos qué nos dice la palabra. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado buena nueva como ellos, pero no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo número 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, que aquellos a quienes primero les fue anunciado la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, amigo oyente, veamos los versículos 1 y 2 de este contexto leído. Una exhortación encontramos en los versículos 1 y en los versículos 2. Amigo oyente, los israelitas oyeron las buenas nuevas de cómo entrar en el reposo de la tierra prometida, pero no entraron porque no creyeron. Hoy en día, amigo oyente, oímos las buenas nuevas de reposo espiritual o descanso para nuestras almas, o sea, la salvación, pero para gozar de ella, amigo oyente, hay que creer, hay que aceptar y hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 11, versos 28 y 29, amigo oyente, si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, escuche lo que Él dice. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Romanos capítulo 5, verso 1, amigo oyente, el apóstol Pablo dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Ahora, en el versículo número 3, encontramos del capítulo 4 de Hebreos. Aquí encontramos algo, amigo oyente. Los que creen ya tienen paz, porque ya son salvos. Los que creen, amigo oyente, han encontrado la paz de Dios. Han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y disfrutan esa paz que solo el Señor puede dar. Es una paz especial, amigo oyente, que lo lleva a usted al descanso espiritual. En los versículos 3 y 5, aquí, amigo oyente, el sábado es una ilustración del reposo del creyente. En Génesis capítulo 2, verso 2, ahí en este versículo dice que Dios reposó, amigo oyente, cuando terminó la creación. La obra de redención fue terminada. San Juan capítulo 19, verso 30. Y esta obra fue terminada, amigo oyente, por Cristo. Entonces, amigo oyente, podemos descansar sobre la obra de Cristo. Esto es lo que significa la fe. Fe significa, amigo oyente, descansar sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 2, verso 2, amigo oyente, mire lo que dice la palabra. Acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En San Juan capítulo 19, verso 30, amigo oyente, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amigo oyente, en el versículo 6 y 7 de Hebreos capítulo 4, encontramos allí una advertencia. Si usted lee el versículo 6 y el versículo número 7, aquí usted encuentra una advertencia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es esta advertencia que encontramos aquí, amigo oyente? Es la siguiente. Desobedeciendo o falta de fe, cerró la puerta para los israelitas. Amigo oyente, la desobediencia y la falta de fe, los israelitas cerraron la puerta de entrar en el reposo. Ahora, amigo oyente, entonces, hoy es el día de salvación, antes que se cierre la puerta. Si Israel cerró la puerta, amigo oyente, de la salvación para ellos, hay una puerta abierta para usted en esta hermosa tarde. No es una casualidad que usted no esté sintonizando. Dios sabía que usted necesita, amigo oyente, entender y oír que hoy es el día de salvación. ¿Por qué, amigo oyente? Antes que se cierre la puerta. Un día, la puerta de salvación se va a cerrar, amigo oyente. Y cuando la gente quiera buscar la salvación, no la va a encontrar. Porque el tiempo de salvación es hoy. Y antes que la puerta se cierre, la puerta de la salvación, amigo oyente, sea inteligente y entregue su vida al Señor Jesucristo. Ahora otro aspecto importante que encontramos en los versículos 8 al versículo 13, amigo oyente, aquí yo encuentro el reposo eterno del creyente. Veamos el contexto de estos maravillosos versículos. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro. Por tanto, amigo oyente, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor sigue todavía haciendo énfasis, amigo oyente, sobre la situación de desobediencia del pueblo de Israel en el desierto y su falta de fe, la cual cerró la puerta de entrada en el lugar del reposo. Pero todavía ahora para usted, amigo oyente, y para todos los que estamos, y para todos los que han vivido este período glorioso desde la venida del Señor Jesucristo a la tierra, la puerta de salvación está abierta, y ahora es el día de salvación. Y San Pablo dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el verso número 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amigo oyente, contextualicemos esto del versículo 8 y versículo 9. Y encontramos que Josué era el que guió al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Pero por medio de David, en el Salmo 95, versos 7 y 8, habla de otro día, habla de otro reposo. Los creyentes y los israelitas que creen van a reposar, amigo oyente, en Cristo por toda la eternidad. Pero tomemos lo que dice el Salmo 95, en su versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. El versículo número 10, amigo oyente. Aquí nos habla el escritor del reposo espiritual. O sea, amigo oyente, la paz en nuestras almas que tenemos ahora. Y la pregunta que quizás hacemos, amigo oyente, ¿está gozando usted de esta paz? Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que estamos gozando de este reposo, de esta paz, amigo oyente, en nuestras almas. Esta paz que tenemos hoy en nuestros corazones. Esto no nos permite, amigo oyente, reposar de nuestras obras. Ya dejemos de trabajar tratando de ganar la salvación porque no se gana. En Tito capítulo 3, verso 5, amigo oyente, sino que se recibe por fe. Es lo que dice el escritor a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. La misma fe, amigo oyente, nos hace trabajar en ganar a otros para Cristo. ¿Por qué se gana usted almas para el Señor, amigo oyente? Lo gana porque usted tiene fe en Dios, usted experimenta la fe en Dios y usted ha experimentado la fe salvadora que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que compartir esta fe con aquellos que todavía no han disfrutado, amigo oyente, de esta paz y de esta fe que viene al recibir al Señor en nuestros corazones. El que dice que tiene fe pero no tiene interés en obedecer al Señor, amigo oyente, trabajando en la obra, no tiene fe. Santiago capítulo 2, versos 17 y 20.
entonces, amigo oyente, sí queda otro reposo para el creyente en el futuro. Ahora veamos el texto que cité de Tito capítulo 3, verso 5. Y él dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y San Pablo corrobora estas palabras hermosas en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, amigo oyente, fijémonos en el capítulo número 4, versículo 11 y 13. Miren lo que nos presenta el escritor. Aquí nos presenta otra advertencia, amigo oyente, a los creyentes. Y esta advertencia que encontramos aquí es sumamente importante. Amigo oyente, no es suficiente oír la palabra de Dios. No está el secreto en oírla, amigo oyente. No es suficiente. Hay que dejarla penetrar en la mente y en el corazón y obedecerla. No resista la palabra de Dios. Y recuerde que no puede uno esconderse de Dios. Es lo que dice el versículo número 13. Ahora, amigo oyente, veamos otro aspecto importante que yo encuentro en los capítulos 14, versículo 14 y versículo 16. ¿Qué encuentro aquí? Los creyentes pueden disfrutar de reposo en sus almas mediante la obra sacerdotal de Cristo. ¿No le parece esto interesante? Veamos los versículos 14 y 15 y 16, amigo oyente, para que contextualicemos esta maravillosa expresión de este pensamiento, que nosotros los creyentes podemos disfrutar del reposo de nuestras almas mediante la obra sacerdotal de Cristo. En el versículo 14 dice el escritor, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo número 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo oyente, estos versículos nos dicen que Cristo ascendió al cielo y que por medio de Él tenemos el privilegio de acercarnos a Dios para recibir, amigo oyente, lo necesario en cualquier circunstancia que usted esté pasando en este momento. Él puede entender nuestros problemas porque fue, amigo oyente, tentado en todo. Ahora entremos en el capítulo número 5 de Hebreos. En los primeros, amigo oyente, versículos que encontramos, en los primeros 4 versículos, yo encuentro algo importante aquí. Y lo que encuentro, amigo oyente, en los versículos 1 al 4, cualidades del sumo sacerdote. Ahora vamos a estudiar, amigo oyente, en estos versículos, cuáles son las cualidades del sumo sacerdote del cual el escritor nos está hablando. Veamos el versículo número 1 del capítulo número 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad. Versos 3 y 4. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Veamos, amigo oyente, las cualidades aquí. En el versículo número 1, el sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres. ¿Para qué, amigo oyente? Para oficiar a favor de los hombres. No debe de emplear su oficio para su propio beneficio. Fue el representante, amigo oyente, de los hombres delante de Dios para ofrecer sacrificios. En Hebreos capítulo 8, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora, amigo oyente, en los versículos 2 y 3 de este capítulo 5 encontramos una palabra muy interesante, y es la palabra paciente. Y dice paciente con los ignorantes. Amigo oyente, en los asuntos espirituales y los extraviados son los que pecan. Tenía que tener simpatía con los demás, porque era hombre pecador como los demás. Veamos lo que el escritor dice en Hebreos capítulo 7, verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En Levíticos, amigo oyente, retomaré otro escrito que corrobora estas palabras en Levíticos capítulo 4, verso 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora, amigo oyente, Jesucristo tiene estas cualidades, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos lo que nos dice el escritor en el capítulo número 4, versículo número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigo oyente, atención. Aquí hay una nota muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo, en las notas, amigo oyente, de este versículo 4 hasta el versículo 6, encontramos esta expresión maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 7 al versículo número 10, aquí nos habla el escritor, amigo oyente, de una palabra. Y esta palabra que nos habla es de obediencia. En el verso número 7, aquí, amigo oyente, hay varias citas en la Biblia que muestran que Jesucristo oraba mucho. Usted tiene conocimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que su ministerio fue un ministerio de oración. Amigo oyente, sin duda, este versículo hace referencia, amigo oyente, de la experiencia en el huerto de Getsemaní. San Mateo capítulo 26, versículo 36 al versículo 39, y San Lucas capítulo 22, verso 39 al versículo 46. En breve lo estaré retomando. Amigo oyente, estos versículos dice que fue oído por él, que podía librarle de la muerte. Amigo oyente,
el diablo trató de matar a nuestro Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní. San Mateo capítulo 26, versículo 38. Pero no, amigo oyente, dejarlo llegar a la cruz. Pero gracias a Dios fue oído, y unas horas después murió según el plan de Dios. Y murió en la cruz, amigo oyente, porque este era el plan divino de Dios, de eternidad pasada, con una proyección, amigo oyente, para la eternidad futura. Retomemos este contexto de San Mateo 26, versículo 36 al 39. Estos maravillosos versículos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú. San Lucas capítulo 22, verso 39, encontramos, amigo oyente, unas maravillosas expresiones en su evangelio. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Amigo oyente, la salvación tiene su origen en el Señor. La salvación, amigo oyente, termina en Él. En Hebreos capítulo 12, versos 2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigo oyente, la salvación termina en nuestro Señor Jesucristo. La salvación, amigo oyente, también es eterna en Él. La salvación se muestra, amigo oyente, por nuestras obras. En 1 de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 19, encontremos esto, amigo oyente: porque la salvación se muestra a través de nuestras obras. Y él dice: porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Verso número 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, amigo oyente, en los versículos 11 y 14 encontramos algo importante. Los hebreos, habla aquí, los hebreos débiles. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os
vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser, amigo oyente, tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido, amigo oyente, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, amigo oyente, retomemos unas notas importantes de estos maravillosos versículos, empezando por el versículo número 11. Todavía queda mucho acerca de Cristo, amigo oyente, como un sacerdote, según el orden de Melquisedec, como vemos, amigo oyente, y vamos a ver en el capítulo más adelante. Lo difícil de explicar depende, amigo oyente, de los oyentes. Eran incapaces de comprender mucho. En el verso número 12 de este versículo, amigo oyente, entendemos que los lectores de la carta ya tenían bastante tiempo de escuchar la palabra de Dios. Si usted nota este versículo, amigo oyente, pero todavía eran como niños. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, amigo oyente, retomaré este versículo. Y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amigo oyente, el apóstol Pedro, con referencia al versículo número 13, encontramos, y retomaré este último versículo, 1 Pedro capítulo 2, verso 2. El niño que no tiene experiencia o conocimiento, amigo oyente, no puede hablar ni enseñar a otros. Vea lo que dice el versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dejemos este estudio hasta aquí, amigo oyente. Yo deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.